¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al episodio número 38 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. El día de hoy trataremos un tema muy frecuente en las personas. ¿Te ha pasado que muchas de las veces al momento en que bostezas sientes como arenita en tus oídos, sientes algún como clic, como algún chasquido, o inclusive te has quedado trabado, es decir, que ya no puedas cerrar tu boca en el momento que bostezas, en el momento que comes, por decir un ejemplo, una manzana, y eso es porque tienes alguna alteración o algún problema en la ATM? Si eres de las personas que quieres saber el por qué pasa esto, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu like, algún comentario y que compartas este video para que llegue a más personas. El tema que trataremos hoy se llama articulación temporomandibular. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que apoyan el canal y bienvenidos los nuevos suscriptores. Vamos con la intro. Excelente. Primero hay que saber qué es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular existe o se encuentra, es una articulación de nuestro cuerpo como la articulación de los codos, de las rodillas, de las caderas, para que ustedes me entiendan. Pero esta articulación está aquí compuesta del hueso temporal que está aquí del cráneo y está compuesta con la mandíbula, que es la parte que nos permite hacer nuestras funciones de la vida diaria. Acuérdense que las articulaciones es un conjunto de músculos, ligamentos, vasos sanguíneos. En el caso de la articulación temporomandibular se compone del hueso temporal del cráneo y del cóndilo de la mandíbula. También existe la cavidad glenoidea, existe líquido en esta articulación como en todas nuestras articulaciones. Y existe el famoso menisco o disco articular, que imagínense que viene siendo como una almohadilla. Ahorita yo les voy a poner una imagen para que sepan internamente cómo está nuestra articulación temporomandibular y en qué parte está cada cosa que acabo de mencionar. Es muy importante que sepas que la articulación temporomandibular es de las articulaciones más complejas que hay en nuestro cuerpo. Las personas es muy frecuente que digan: doctor, cuando yo tenía 10 años podía masticar una manzana y no pasaba nada. Actualmente a mis 20 años, a mis 30 años, mastico una manzana y me duele el momento de abrir la boca. Siento que ya mi boca se desvía al momento de hablar o al momento de comer. Inclusive estoy dormido y siento como arenita, siento un zumbido, siento un chasquido en mis oídos. Ya fui al otorrino y me dice que pues mis oídos se encuentran en perfectas condiciones. Entonces lo que tenemos que hacer, si eres de esos pacientes que ha notado que ha habido un deterioro de su articulación temporomandibular, es muy importante que sepas que primero tienes que acudir al odontólogo. ¿Por qué tenemos que acudir primero al odontólogo? Porque nosotros nos encargamos de la boca, de los dientes, de la estructura facial e inclusive nosotros somos, como quien dice, el primer filtro, ya que nosotros podemos tratar temas de articulación temporomandibular. Si tú eres de las personas que ha habido o sabe que con el tiempo su boca cada vez se abre menos, para que ustedes más o menos sepan si tienen un deterioro o va una disminución en la función de su articulación temporomandibular, la apertura ideal, es decir, el tamaño de abrir nuestra boca, por lo regular en los artículos nos dicen que el promedio normal es de que te quepan 3 dedos de tu mano. Es decir, al momento de que pones tus 3 dedos tocando los dientes de arriba, tocando los dientes de abajo al momento de abrir, si ves que no caben 3 dedos, inclusive quieres poner 3 dedos y te duele acá o sientes como una desviación,
probablemente ya empiece un deterioro de tu articulación temporomandibular. Recuerden que esto no sustituye un diagnóstico, es para que ustedes aprendan las cosas que hay en la boca y también puedan prevenir ciertos padecimientos, porque necesitamos aumentar la prevención en la población para que puedan controlar mejor todos los padecimientos bucales. Ese es como un ejemplo. Chequen si pueden introducir 3 dedos en su boca y ver si pueden meter esa cantidad de dedos, y esa se considera una apertura normal. Hay gente que lógicamente toda su vida no se ha podido meter 3 dedos en la boca para medir eso, como un ejemplo, por alguna situación. Muchas veces de las alteraciones de nuestra articulación temporomandibular vienen desde pequeño. Recordemos que somos fusión de 2 personas totalmente diferentes. Entonces tú tienes que saber que las personas nos dividimos esqueléticamente o del tipo de perfil de nuestra cara. Nos dividimos en tres tipos. Tipo 1 es la oclusión normal. Tipo 2 es cuando los pacientes tienen la mandíbula más hacia atrás que la parte de arriba, que se llama maxilar. Y tipo 3 son las personas que tienen la mandíbula más salida que la parte de arriba. Ahorita les voy a poner unas imágenes. ¿Por qué es importante que tú sepas eso? Porque si tu pareja con la que piensas tener algún hijo, tienen que fijarse más o menos en los rostros, porque hay gente que no se fija, no saben cómo están sus parejas. Es increíble, pueden tener 40 años casados pero nunca se han visto la boca. Entonces, si tú eres de las personas que está planeando tener a futuro algún familiar o familia o un hijo, tienes que fijarte más o menos, porque recordemos que somos fusiones. Me ha tocado revisar pacientes que el papá es clase 3, la mamá es clase 2 y el hijo sale clase 1 mandibular, oclusal. Entonces, ahora sí que no siempre pasa así. La realidad es que lo que hemos visto los artículos es que las personas que tienen clase 3 son más predominantes cuando alguno de las 2 personas lo padecen. Y eso es muy importante que tú sepas, porque si tu pareja ya es clase 3 o clase 2, probablemente tu hijo va a salir con alguna clase de ese tipo. Tú lo vas a revisar en la forma en que mastica. Recuerden que a los niños los pueden llevar antes de los 6 años para que el odontólogo revise y revisemos si viene bien su oclusión, bien sus dientes, bien su mandíbula en relación al maxilar, y esto se puede corregir con ortopedia, que son unos aparatitos que pone un odontopediatra especialista para que guíen el crecimiento de la mandíbula en relación al maxilar, ya que recordemos que la articulación temporomandibular es todo. Nos ayuda para hablar, nos ayuda para comer, nos ayuda para nuestros planos faciales, es decir, para que tú te veas bien. Nos ayuda también en el canal auditivo para escuchar bien. Nos ayuda a muchísimas cosas, aparte de que sostiene nuestros dientes de la parte de abajo para poder comer, nutrirnos, entre otras más funciones que tiene. ¿Sabían ustedes que las personas que tienen algún problema en la mandíbula o en la articulación temporomandibular son los pacientes que padecen más dolores de cabeza, de cuello, de trapecio y también de espalda? Es muy importante que sepas que esto se puede prevenir llevando a tu pequeño antes de los 6 años para revisar cómo viene su oclusión. Desafortunadamente solo vamos al dentista cuando tenemos dolor y ya una caries, una muela picada, un absceso por sarro, un sangrado de encías, pero no vamos por prevención y decir, ah caray, puedes ver el rostro de tu familiar y ver si se viene en condiciones normales o viene esta parte más grande, más corta, esta parte más corta. Todo eso se llaman planos faciales que se pueden prevenir en el momento del diagnóstico. Es muy importante que sepas que la articulación temporomandibular tiene un control, es decir, yo siempre les pongo un ejemplo al paciente. La articulación, recuerden que existen 2, derecha e izquierda. Es como si tú te pones un tacón en el pie derecho y te pones un tenis de piso en el pie izquierdo. Tu cadera se va a desbalancear. Entonces, esos problemas articulares, un alto porcentaje es por malposición dental, es decir, por los dientes chuecos, que no están bien alineados, desgastan. Al momento que tú abres, comes, platicas, bostezas,
en el momento que tú haces eso, el disco articular y el cóndilo y el hueso se puede ir moviendo de distintas formas, porque recuerden que es un movimiento de apertura de bisagra, y se puede ir desgastando la articulación derecha o la izquierda cuando no tiene los dientes derechitos o en una buena oclusión. Hay personas que se ponen ortodoncia pero nada más les alinean los dientes, pero no les corrigen la oclusión, que es la forma en que masticamos nosotros. Entonces es la ventaja de que tengas que ir con un buen especialista en ortodoncia para que te arregle la función y te veas bien, porque no solo es alinear dientes la ortodoncia. Entonces, ¿qué pasa cuando te estás desgastando la articulación? Lo que se desgastó y empiezan los problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros los odontólogos? Pues haces tu diagnóstico, te apoyas de elementos radiográficos, te apoyas de estudios y determinas el diagnóstico, y en base al diagnóstico, que es el deterioro de tu articulación temporomandibular, es el tratamiento. ¿Qué tratamientos? Recuerden que la articulación se trata del menos invasivo al más invasivo. Menos invasivo, como un ejemplo, viene siendo la utilización de guardas, placas miorrelajantes, antiinflamatorios, analgésicos, fomentos húmedo, caliente, frío, terapia de fisioterapia, masajes, entre otras cosas. Eso es lo de mínima invasión. Ya cuando tu articulación está más deteriorada de un lado y ya hay dolor, porque hay gente que, créanme, no soporta ni siquiera abrir para meter la cuchara para comer a su boca. Imagínense qué increíble. Yo atendí a una paciente que desafortunadamente recibió un traumatismo en la mandíbula cuando era pequeña y se dañó la articulación derecha, es decir, abrió la boca y se le desviaba hacia un lado. Esa paciente, para que entiendan, no podía yo revisar, ni siquiera meter el espejo o el explorador, que son cosas delgaditas, porque duraba 1 minuto con la boca abierta y le cerraba del dolor que le daba en la articulación. Lógicamente se hizo un diagnóstico. En el caso particular de ella, tenía malposición dental, se le puso ortodoncia y hubo una mejoría del dolor. Entonces, para que se den cuenta que después de acabar la ortodoncia ya podía abrir. En el caso de ella ni siquiera el espejo entraba. Ya después de la ortodoncia ya podíamos tener un tratamiento de 20 minutos, media hora, perfectamente sin ninguna molestia. Hubo una mejoría completa, acompañado de los guardas y placas miorrelajantes, más su ortodoncia y terapia de fisioterapia. La paciente, su dolor que tenía en esta parte se controló, se detuvo y ya puede hacer su calidad de vida. Y antes no podía ni siquiera masticar una manzana. Para que se den cuenta más o menos los casos que existen de daño articular. Ya en casos más graves, el odontólogo te tiene que remitir a un cirujano maxilofacial, porque ellos también tienen varios tratamientos para corregir o detener el problema articular. Uno de ellos, como un ejemplo, es la artrocentesis, que viene siendo como un lavado de la articulación. Les acabo de comentar que hay un líquido que lubrica toda esta articulación. Muchas de las veces ese líquido se viene haciendo como fibroso y ya no lubrica tanto. Es como cuando uno le cambia el aceite del motor, como un ejemplo, cambio de aceite y filtro. Pero en la articulación, con un medicamento especial, por lo regular el líquido que te ponen es rico en plasma, viene siendo también de tu propio cuerpo, el líquido que te vienen poniendo aquí para lavado, como para volver a sacar todas esas cosas que te impiden que ese líquido lubrique bien tu articulación y aumente la cicatrización y sea más fácil de que se mueva. Ese es un artrocentesis como un ejemplo. Lógicamente es algo más complicado explicar eso, pero eso se encarga el cirujano, y en casos más graves puede ser hasta un reemplazo de cóndilo, reemplazo de disco. Hay muchos tratamientos que ya son más invasivos, que son quirúrgicos, pero esos ya hacen casos más graves, y el cirujano maxilofacial es el que determina cómo se puede corregir esto. Recuerden que esto no sustituye una consulta dental, pero lo importante es que tú sepas e identifiques. Si tú solito, sin que sepas, te ves al espejo y estés viendo que hay desviaciones al abrir la boca, arenita o chasquido, acudas al odontólogo para que te haga un diagnóstico oportuno. Recuerden, todo previniendo, se hacen tratamientos mínimamente invasivos, hay una mejoría en tu salud
¿qué es lo recomendable? Porque el detalle de la articulación, como todas las demás articulaciones de nuestro cuerpo, el tratarlas es bastante complicado. Y aún así hay tratamientos que la cirugía los puede beneficiar, pero también la recuperación, pues imagínense, es más complicada, aumentando también más riesgos. Lo ideal es que esto lo prevengas desde niño, lleves a tu hijo, a tu familiar, a tu ser querido a una cita de prevención para que podamos detener estos problemas. Recuerden que hay muchísimo tema más importante sobre el tema de articulación temporomandibular, pero esto es lo básico que tú tienes que saber si es que padeces algún problema. Y sí, mucha gente se la pasa masticando un chicle varias horas. Y déjenme decirles que el chicle, junto con el bruxismo, que aquí hay un video en el canal para que aprendas qué es eso, también son de las causas principales del deterioro de tu mandíbula o de tu articulación temporomandibular. Algo que la gente cree que es indefensivo, algo que la gente cree que no pasa nada. Sí pasa, y es muy importante que sepas que los chicles no son recomendables solo en ciertos casos. Nos vemos en el siguiente episodio.